Bienvenidos. El día de hoy continuamos con el diseño de la base de datos del ejemplo de la biblioteca. Trabajamos anteriormente creando 4 tablas: estudiante, libro, maestro y computadora. De momento vamos a trabajar con estas 3 solamente. Dijimos que para definir una tabla necesito pensar que en esa tabla voy a guardar información acerca de un tema en particular. Estudiante es un tema en particular. Entonces, todos los campos que estén en mi tabla estudiante tienen que ver con describir al estudiante. De igual forma, en libro, todos los campos que yo ponga en libro tienen que describir al libro. Igual pasa en maestro. Pero ahora bien, dijimos que la dinámica de la biblioteca es hacer préstamos a estudiantes y hacer préstamos a maestros. Entonces, debo de pensar que en algún lugar yo necesito guardar esa información, los préstamos que estoy haciendo al alumno y los préstamos que estoy haciendo al maestro. Debo de pensar en una tabla extra que se llame préstamos alumnos, podría ser. ¿Por qué debo elaborar una tabla extra? Si no existiera esa tabla extra, ¿qué sucedería? En la tabla estudiante, veamos si la lleno de información. Aquí tengo, por ejemplo, 2 estudiantes registrados. ¿Qué pasaría si en esa misma tabla estudiante yo agrego más campos para guardar los préstamos de los libros que le estoy haciendo al estudiante? Que tendría que ir creando más y más campos por préstamo que le voy haciendo. O si yo agrego un campo más, en ese campo tendría que guardarse los datos de todos los préstamos que le estoy haciendo al estudiante. Y supongamos que si él dura 3 años en nuestra escuela y se lleva 2, 3 o 4 libros por semana, quizás más, toda esa información tendría que estar guardada en un solo campo de la tabla estudiante. Aparte de que estaría revolviendo información de préstamos con estudiantes y ya no serían un solo tema, serían 2 dentro de la misma tabla. Entonces, tenemos que pensar en una nueva tabla para almacenar toda esa información de los préstamos que estoy haciendo. ¿Qué información podría tener? Vamos pensando. Cuando yo hago un préstamo a un alumno, necesito saber a quién se lo estoy prestando. Entonces, en esta tabla voy a registrar a quién se lo estoy prestando. No voy a registrar el nombre, me voy a ir por el número de control. ¿Por qué por el número de control? Recordemos que anteriormente definimos el número de control como clave principal. La clave principal es lo que identifica de manera única al estudiante, porque podría suceder que tenga 2 estudiantes con exactamente el mismo nombre y con exactamente el mismo apellido. Entonces debo enfocarme a lo que lo identifica de manera única y en este caso es el número de control. Entonces en mi tabla agrego el número de control para saber a quién se lo presté. Todo lo que tenga que ver con el préstamo del libro va a ir en esta tabla. Siguiente. Necesito saber qué libro le estoy prestando. ¿Qué voy a usar del libro? Aquí en la tabla libro voy a tomar lo que identifica de manera única al libro y es la clave del libro. No puedo tomar el título porque puede haber varios libros con el mismo título y no sabría cuál se está llevando. Entonces tomamos la clave del libro. ¿Qué más me puede interesar? La fecha de entrega. Fecha de entrega y de salida. Fecha de salida, el día que se lo lleva, y la fecha de entrega. Con estos datos ya conocemos quién se lo llevó, qué libro se llevó, cuándo se lo llevó y cuando lo regrese vamos a registrar qué día lo entregó. Entonces, parece que son todos los datos que necesitamos para préstamos de alumnos.
Ahora bien, vamos a crear una tabla extra para los préstamos a maestros. Así como los alumnos se llevan prestados los libros, también los maestros. Y no vamos a revolver esta información. Cada uno lo vamos a apartar en distintas tablas. Entonces, esta tabla la vamos a nombrar como préstamos maestros. Maestros. ¿Qué voy a poner en préstamos a maestros? Debo identificar a qué maestro se lo estoy prestando. ¿Qué lo identifica de manera única al maestro? Su RFC. Entonces, escribimos RFC. Posteriormente, dejamos aquí la clave del libro porque es lo que identifica de manera única el libro que se están llevando. De igual manera, la fecha de salida y la fecha de entrega. Entonces, ya tenemos dos tablas nuevas en las cuales vamos a registrar esos préstamos. Repetimos, no podemos agregar a la tabla maestro los préstamos porque sería una cantidad enorme de préstamos durante toda la vida que se está llevando y crearíamos conflicto en cómo registrar la información. En la parte de aquí de abajo tenemos ejemplos de cómo se verían estas tablas llenas de información. Se parece a algo en Excel y cuando nosotros trabajemos en el diseño de la base de datos en Access lo vamos a ver de esta manera. Las tablas así creadas y cuando tengan datos de esta manera. Veamos entonces, aquí tenemos dos ejemplos de libros registrados con su clave que inventamos, para identificarlos de manera única y basándonos a lo mejor en el tipo de libro, basándonos en el nombre o en cualquier cosa, pero fue una clave inventada a conveniencia para identificarlos de manera única. Bien, aquí tenemos el título del libro, los autores, número de páginas y la editorial. Así se vería la tabla libro llena de información. Así se vería la tabla estudiante llena de información. Y así se vería la tabla maestro llena de información. Aquí tenemos pocos ejemplos, pero va a llegar el momento en que vamos a tener que ir registrando todos los estudiantes, todos los libros que hay en biblioteca y todos los maestros de la escuela. Entonces, ¿cómo quedaría llena nuestra tabla préstamos? Vamos a suponer, vamos a agregar los campos, número de control, clave de libro, fecha de salida y fecha de entrega. Ahora bien, el número de control, vamos a suponer que vino Gaby Islas, se llevó un libro, la vamos a registrar. Vamos a suponer que se llevó el libro que se llama Persona Normal, registramos la clave del libro, se lo llevó el día 14 de febrero del año 2019. La fecha de entrega puede quedar libre hasta el momento que Gaby venga y entregue el libro a la biblioteca. Entonces registramos en qué fecha lo entregó. Observen cómo se llenaría de información. ¿Qué pasaría si toda esta información yo la incluyo en estudiante? Tendría que crear filas y filas extras o campos y campos extras para incluir todo esto por acá. Ahora, vamos a suponer que Gaby vino nuevamente a la biblioteca y se llevó ahora el libro que se llama Cuentos de Amor y de Locura y Muerte. Se lo llevó el 16 de febrero del año 2019. Y ya entregó el otro el mismo día 16 de febrero del 2019. Ahora bien, posteriormente vino Gaby nuevamente y se llevó el mismo libro que se había llevado anteriormente.
se lo está llevando el 19 de marzo del 2019. Observen cómo entonces en 2 ocasiones Gaby ya se llevó el mismo libro. Ahora bien, ya dijimos, el número de control identifica de manera única a la persona a quien le estoy prestando. La clave del libro identifica de manera única el libro que estoy prestando. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser mis claves principales en préstamos de alumnos? Que puede identificar de manera única a cada registro de la fila. ¿Qué puede identificarlo de manera única? Puede ser, por ejemplo, si yo indico que el número de control es la clave principal, debo de tomar en cuenta que la clave principal no se repite. Si yo solamente tomo el número de control como clave principal, después no podría volverlo a escribir, pero debe ser necesario escribirlo nuevamente. Ahora, aquí es donde entran las claves combinadas. Varios campos pueden formar la clave principal. Podemos hacer el número de control como clave principal. Al mismo tiempo, podemos hacer clave principal a la clave del libro. O sea, estos dos en conjunto formarían la clave principal. Significa que esa combinación de número de control con clave de libro no se puede repetir, mas sin embargo se repite, porque si Gaby viene otro día y se lleva el mismo libro, entonces se está repitiendo la combinación. Quiere decir que no me serviría, necesito agregar algo más, necesito una clave principal más y veamos cómo se comporta. Entonces, estos 3 campos en conjunto formarían la clave principal, lo cual significa que esta combinación no se puede volver a repetir. Analicemos si es verdad. Por ejemplo, Gaby viene, se lleva el libro N001 el 14 de febrero. ¿Puede volvérselo a llevar Gaby el 14 de febrero? Sí se lo puede volver a llevar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Agregar una clave, un campo más para usarlo como clave principal. En este caso podría ser la fecha de salida. Pero ojo, la fecha de salida puede quedar en blanco y una clave principal, un campo que es clave principal, no puede quedar nunca en blanco cuando yo preste un libro. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Podemos agregar un número a los préstamos, un campo más, sería una solución. O la otra solución sería establecer en la misma biblioteca que solamente el libro es prestado a la misma persona una vez en el día. Después ya no puede venir. Entonces, si fuera ese caso el último, aquí nos quedaría que los 3 campos formarían la clave principal, que no se puede volver a repetir esta combinación y sería funcional. Entonces, podemos trabajar con las 3. Ya lo establecimos. Tenemos 3 claves principales en préstamos de alumnos, una clave principal para maestros, una clave principal para libro y otra para estudiante. Y aquí observamos cómo quedan llenas de información nuestras tablas. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos diseñando? Si yo ya tengo la estructura de mi tabla y tengo dudas, ¿qué pasaría cuando empecemos a capturar información? Bueno, pues puedo hacer este ejercicio, comenzar a capturar información real de cómo se va a comportar una vez que ya esté funcionando. Y comienzo a agregar y agregar y agregar registros. Y si puse a Gaby, a lo mejor la siguiente ocasión puedo decir que tengo a Andrea, que Andrea viene a la biblioteca
se lleva el mismo libro que se había llevado Gaby, pero para eso ya tiene que estar entregado, porque no es posible que lo tome si no existe en biblioteca. Entonces Gaby lo regresó el 17 de febrero del 2019. Andrea viene el día 23 de marzo. Se lleva el mismo libro que Gaby se había llevado antes del 2019. Ok. Observemos. Perdón, esto va aquí. Bien, observemos entonces. Dijimos que estos tres campos forman la clave principal, que esta combinación de número de control, número de libro y fecha no se puede repetir. Observemos con las anteriores, no se repite, porque no se puede llevar Gaby y Andrea al mismo tiempo el libro. Y además, si lo regresa, bueno, se trata de una clave de libro distinta y un número de control distinto. Bien, entonces dejamos pendiente esta de préstamos para llenarla con información. Eso les toca a ustedes analizarlo en su cuaderno. Y vamos a hablar de otro tema, el tema de relaciones entre tablas. Como estamos viendo el modelo de base de datos relacional, entonces debo de pensar que existen relaciones entre mis tablas. Tenemos tres tipos de relaciones. Las relaciones 1 a 1, se las voy a escribir por aquí. La relación 1 a 1, la relación 1 a varios y la relación varios a varios. Ahora bien, ¿por qué se relacionan las tablas? Las tablas se pueden relacionar porque tienen un campo en común. Por ejemplo, tenemos una relación entre la tabla estudiante y la tabla préstamos. ¿Por qué se relacionan? ¿Por qué decimos que se relacionan? Dijimos que porque tienen un campo en común. ¿Qué campo en común tienen la tabla estudiantes y la tabla préstamos de alumno? El número de control. Ese es su campo en común. Entonces, yo voy a dibujar una relación que parte desde el número de control del estudiante y va hasta el número de control de préstamos de alumnos. Tenemos también una relación entre préstamos de alumnos y libros, porque hay un campo en común. ¿Cuál es ese campo en común? La clave del libro con clave de libro. Pintamos la relación. Entonces, aquí tenemos una relación de aquí para acá. Entonces, estas dos tablas están relacionadas. De igual manera, libro está relacionado con préstamos a maestros. Pintamos la relación con los campos que tienen en común. Libro, clave de libro con clave de libro y RFC con el RFC. Bien, esta tabla no la terminamos. Aquí faltó establecer las claves principales. Vamos a suponer que son las mismas que en préstamos de alumno. Las tres las establecemos como claves principales. Bien, ya tenemos las relaciones. Ahora bien, tenemos relaciones 1 a 1, relaciones 1 a varios y relaciones varios a varios. Las relaciones 1 a varios son las más comunes de encontrar. En este caso, las 4 relaciones que tenemos aquí representadas son 1 a varios. ¿Por qué 1 a varios? ¿Y de dónde 1 y de dónde a varios? Tengo que indicarlo. De este lado, en estudiantes, la relación es 1 y acá es varios. Entonces,
voy a indicarlo. De este lado es 1 y el varios se representa con el signo del infinito, de 1 a varios. Lo mismo pasa para los demás. De aquí es 1 y aquí es 1 y aquí es varios, esta relación, varios, y también es varios aquí, esta relación, y también es varios en este lado. ¿Por qué de 1 a varios? Quiere decir que por cada libro o por cada clave de libro que aquí pueda representar en la tabla libro, este mismo puede aparecer varias veces en la tabla préstamo. Por cada estudiante, por cada número de control distinto que aparezca aquí, puede aparecer varias veces acá. O sea, que el campo que está relacionando es el que voy a analizar. El campo que las relaciona aquí es el número de control. Entonces, sobre ese me voy a enfocar. ¿Cuántas veces puede aparecer un mismo número de control en la tabla estudiante? Una sola vez. ¿Cuántas veces puede aparecer un mismo número de control en la tabla préstamos de alumnos? Varias veces, varias. Lo mismo pasa aquí. Una sola vez puede aparecer la clave de libro en la tabla libro y varias veces en la tabla préstamos de alumnos. Nos faltó el 1 por acá. Control C, Control V para pegar las figuritas, las ando usando. Ok, entonces, por cada clave de libro que aquí aparezca una sola vez o una sola vez puede aparecer la clave de libro aquí y varias veces puede aparecer en préstamos de maestros. Una sola vez puede aparecer el RFC aquí y varias veces puede aparecer en préstamos a maestros. Entonces, lo que está en análisis es el campo que las está relacionando. ¿Y por qué decimos que una y varias veces? Veamos cuando la tabla se llena con información real. Decíamos, una sola vez aparece el número de control en alumnos y varias veces en préstamos de alumnos. Aquí tenemos la tabla, le puse estudiantes. Bueno, es lo mismo, estudiante, préstamos. Voy a cambiar el nombre para que coincida. Préstamos estudiante. Estudiante. Ok. Entonces, veamos, dice la relación, solamente una vez puede aparecer el número de control en la tabla estudiante. Este número de control pertenece a Gaby. No puede existir otro estudiante con el mismo número de control que tiene Gaby, porque es único. El número de control se les asigna cuando ustedes ingresan a la escuela y es único porque lleva un número consecutivo y aparte de que lleva un número consecutivo, lleva más datos como la fecha en que ingresaron, la clave de la escuela y en fin, varios campos que representan cierta información. Entonces, no puedo inscribir yo a Alejandro con el mismo número de control que Gaby. Eso no es posible. Aparte de que cuando indicamos que un campo es clave principal, yo estoy diciéndole que no se va a repetir y no me lo va a permitir registrar jamás dos números de control. Entonces, esto no existiría. Por eso la relación es 1 aquí, porque una sola vez va a existir el número de control y varias veces en préstamos a alumnos. Aquí volví a poner alumnos, estudiantes, que se llama igual. Préstamos a estudiantes, ok. ¿Cuántas veces puede aparecer el número de control en la tabla préstamos a estudiantes? Varias. Y miren, aquí está el caso de Gaby. Varias veces está apareciendo el número de control de Gaby. Entonces, recapitulando un poco, las relaciones son 1 a 1, 1 a varios, varios a varios. En este caso estamos analizando la relación 1 a varios.
Posteriormente, pondremos un ejemplo de la relación 1 a 1 y hablaremos de la relación varios a varios. Entonces, ¿por qué uno y por qué varios? ¿Y dónde uno y dónde varios? Dijimos, para que las tablas se relacionen necesitan tener un campo en común. Y el campo en común que tiene estudiantes con préstamos estudiantes es el número de control. Entonces, pintamos la relación, la línea que indica la relación desde los campos que se están relacionando. Número 2, ¿por qué uno y por qué varios? Uno, porque el campo que las está relacionando solamente puede aparecer una sola vez en la tabla estudiante y varias veces puede aparecer el mismo número de control en la tabla préstamos estudiantes. Y lo mismo pasa con el libro. Una sola vez puede aparecer la clave del libro en la tabla libro y varias veces puede aparecer en préstamos estudiantes como apareció acá. Varias veces está apareciendo la misma clave del libro. Entonces, bien, eso es todo el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Nos vemos para la próxima.